Buenos días, Eduardo. Por supuesto, a toda la gente que está aquí ya en tu programa a tiempo. Fíjate, siempre será necesario generar la cultura posible sobre la política. Que la gente sepa quiénes son sus actores, en qué andan, cuáles son sus orígenes, cuáles son sus aspiraciones, sobre todo cuando estamos en otro proceso electoral donde hay dos niveles decisorios. Primero, que la gente decida voto o no voto. Segundo, si digo votar, ¿por quién lo hago? ¿Cuál es el mensaje para la gente de Yaracuy y para la gente de Venezuela? Porque el país está formado por todas sus regiones. Mira, Eduardo, y a todos los venezolanos que esta hora, por supuesto, están en sintonía. Nosotros, desde el 5 de enero del año 2020, cuando insurgimos a través de un movimiento que denominamos la Rebelión de las Regiones, en su momento teníamos y presentamos unas banderas de lucha, diputados que veníamos de las provincias, por eso que eran liderazgos auténticos, genuinos, en su momento con un país polarizado, convulsionado, con una crisis política violenta en la calle, decidimos abrirle una válvula de escape al país, pese al intento de aniquilamiento moral, físico, político, de los sectores extremistas de este país que se creen dueños de la verdad y se creen dueños del país. De tal manera que le abrimos una válvula de escape para evitar una guerra civil. Y tú lo decías al comienzo, para volver a la política. ¿Y qué es la política para nosotros? Bueno, convertir nuestros sueños en una realidad, la confrontación de ideas, el respeto a la opinión del adversario y quizás la convivencia dentro de cada quien, dentro de la visión de cada quien y cada actor político, más allá de su posición ideológica o partidista. Y en su momento lo dijimos con mucha vehemencia, que era el momento de volver a la Constitución, que eso que había generado el conflicto político, logramos desmontar la Asamblea Nacional Constituyente, que se había convertido en un instrumento para perseguir, para presionar a los actores políticos, pero también para salirnos de lo que fue un invento político de ese gobierno interino. Y lo decíamos con responsabilidad. Quizá a los actores políticos nos toca decir la verdad y hacer política con responsabilidad, que creo que se ha perdido mucho porque hacemos política más para las gradas y no para la gente como tal. Desde su momento nosotros nos constituimos un movimiento que denominamos Primero Venezuela, pensar primero en el país más allá de nuestros intereses. Y la primera bandera era reinstitucionalizar este país, buscar las soluciones a los grandes retos que tenía el país, pero también transitar por una vía de negociación política, de acuerdo, de entendimiento, porque las pretensiones eran desaparecer, aniquilar al otro, y al final de cuentas todos somos venezolanos. Y en su lugar de la confrontación fratricida que había en ese momento exacerbada, bueno, planteábamos la negociación y el entendimiento para llegar a una ruta, y era la ruta electoral. Y hoy yo puedo decir con orgullo que pese a todas esas adversidades, los tropiezos, que no nos asusta cada vez que viene un proceso electoral, asumir el reto electoral como un reto de convivencia democrática y no como una moda política incoherentemente que hoy te digo vota, mañana te digo no votes, pasado mañana te digo siéntate, después te digo párate. Y eso quizás va en deterioro y en detrimento de lo que nosotros queremos, que es el fortalecimiento democrático y de la institucionalidad del país. Entonces, el voto no puede verse como una coyuntura política, si me beneficia o no. El voto es una herramienta que es la expresión genuina del pueblo, de la gente. O sea, es mi oportunidad de estar o no en desacuerdo con los actores políticos, como tú dices. Y según la Constitución, cada cierto periodo de tiempo, por ejemplo, en el caso de la Asamblea Nacional, del Poder Legislativo Nacional, se tiene que elegir cada 5 años, nos guste o no, y ahí está establecido. Y también un periodo para los gobernadores y quizás hoy para los consejos legislativos. Entonces, partimos del hecho constitucional, que es una elección que está convocada según la Constitución y que nos toca renovar el Poder Legislativo. Ahora, candidato, fíjese, habla del voto como expresión de la gente. Estamos prácticamente un mes de las elecciones. Hoy, ¿qué encuentran los recorridos en la gente? Hay confianza del elector para votar y confianza en el árbitro. Mira, siente, sobre todo luego de lo visto del 28 de julio del 28 de julio para acá, ¿qué ha ocurrido? Bueno, que los actores crearon un nivel de expectativa superior,
crearon una aspiración de la gente, bueno, que decían como una batalla final y unos escenarios mágicos, y nosotros decíamos que después del 28 el país seguía y la política seguía. Entonces tú no puedes plantearte en la lucha política una batalla final ni un escenario mágico. Si no se da tal día o tal fecha, entonces aquí ya no hay nada que hacer. Y te repito, el voto es un mecanismo de resistencia, de convivencia democrática, porque es la expresión de la gente. No hay otro instrumento más poderoso que le duela, por ejemplo, a los funcionarios públicos que lo saquen de un gobierno por la vía electoral. Ahora, cuando tú vas y planteas una guerra, y no plantea sino la desaparición y la negación del adversario, entonces allí volvemos nosotros a reeditar un conflicto político, una polarización política que se lleva por delante a todo lo que es un planteamiento racional de convivencia, repito, democrática y electoral. Ahora, el árbitro, yo siempre creo que según la Constitución tú tienes que seguir luchando por condiciones, garantías y por un proceso como lo establece la Constitución, que se promueva la participación, que se le brinde garantías, transparencia. Pero yo recuerdo desde que muy pequeño, mira, aquí se han llevado procesos electorales y siempre había escuchado entre, por ejemplo, esos actores de aquel momento, Acción Democrática y COPE, que se robaron las elecciones, que se robaron los tarjetones. O sea, nunca he visto un planteamiento distinto en esa dirección. Ahora, siempre serán perfectibles y yo sí creo que las instituciones del Estado venezolano tienen que brindarle cada día más a los venezolanos transparencia, por supuesto confianza, y en función de eso, bueno, establecer procesos que realmente entonces garanticen que el voto de la gente es un voto válido, pero no es un voto para generar guerra, no es un voto para desaparecer el otro actor político, que creo que fue los grandes errores que se han cometido en los últimos procesos electorales. Entonces, el voto también sirve para reivindicar en escenarios donde supuestamente yo digo gané. Y si yo gané, entonces tengo que acudir a las instituciones y demostrar que yo gané. Ahora, el voto es parte del proceso electoral. Más o menos estamos ahorita en el 62% de lo que es la ejecución del cronograma electoral. Bueno. Un cronograma que tiene actividades. O sea, el voto es parte del cronograma. Entonces aquí pareciera que se les olvida que hay un antes, un durante y un después en los procesos electorales, donde si yo no estoy conforme, entonces yo institucionalmente activo, según ese cronograma, la defensa de mis derechos y por supuesto de mis deberes como actor político. Bueno, Luis Parra, muchísimas gracias por estos minutos, diputado a la Asamblea Nacional, candidato a la gobernación de Yaracuy por Primero Venezuela. Seguimos en contacto. Bueno, por supuesto, Eduardo, gracias.